fondos de inversión internacionales, pues su currículum es bastante largo, pero bueno, ahora nos va a explicar de qué trata el Open Banking. No sé si me escucha. No. Ok, ahora sí. Si no, lo fuerte, no hay problema. Primero que nada, quería agradecerles a los que nos acompañan ahora en presencia y la gente que está ahí en línea. Para nosotros, como firma, Pablo, yo, Carola y Alexandra, nos emociona mucho lo que está pasando en el país. Creo que hay cosas que antes eran muy difíciles que sucedan, tener conversaciones estructuradas sobre regulación. Y no necesariamente es el tema más divertido, pero vamos a tratar de hacerlo entendible y ameno para todos y que sea principalmente útil para un 2.0. ¿no? Creo que lo que proponemos es tener una conversación que sea útil para los actores privados y públicos y que sea también útil para principalmente los emprendedores. ¿no? Nuestro rol como asesores legales de ninguna manera es protagónico, siempre tenemos sumamente claro que en el centro están las empresas, las entidades, los emprendedores, las startups, así que este es nuestro aporte junto con la Fundación Internet Bolivia y Frederick Ebert para que ciertas cosas sean más fáciles de suceder y que podamos tener una conversación un poco más estructurada sobre estos temas que son un tanto expresos, así que con ese agradecimiento me paso a este lado. Y lo que les voy a explicar por ahí un poco tiene una estructura de quién soy y cómo llego a trabajar y tener el placer de trabajar con todo este equipo, de qué se trata nuestro paper y por qué estamos sugiriendo que ciertos cambios sucedan desde la estructura del aparato estatal y legislativa. Y al final voy a hablar un poco sobre la regulación del sistema de pago, que es un paper que tiene, a diferencia del Open Banking, que es más propositivo, el de pago digital es más descriptivo, solo para que todos tengamos contexto de realmente lo que está pasando en el país, porque el sistema de pago es un núcleo central de todo lo que sucede en la economía de Bolivia, y creo que es bueno tener presente cómo funciona, cuáles son sus actores, cómo están regulados, y darle facilidades para los emprendedores y empresas a que cada vez participen más y sea una economía más diversa. Entonces, en ese contexto, súper breve, soy presidente ahora de la Asociación de Emprendedores, tenemos más de 700 miembros, les pido disculpas si hace ruido esto, y hoy por hoy agregamos a probablemente 120, 130 startups, es decir, tenemos con ellos un objetivo de que sean lo más exitosos posible, mezclado con algo de políticas públicas, es decir, participamos, pero nuestro enfoque es que reciban más inversión, de que los inversionistas conozcan a las startups, de que la economía centrada en startups sea más grande en el país y de que pronto en los próximos 3 años estemos operando en otros países, porque no hay razón por la cual no podríamos hacer. Parte de ello es lo que hace, por ejemplo, Claudia y el equipo de Coban, que están teniendo planes bastante ambiciosos y que por eso queríamos que estén acá para que tengan una perspectiva súper interesante desde el punto de vista de una startup que tiene un proyecto muy bueno. Soy socio de abogado, trabajo principalmente en tecnología, por un lado con empresas globales establecidas con relación a sus negocios en Bolivia y por el otro lado startups. Y estuve un tiempo por Berkeley, que la única relevancia supongo que tiene para esto es que era en Silicon Valley, cercano, y me dio la oportunidad de que me guste mucho más este tema y que le ponga más énfasis desde perspectiva legal, sabiendo que por ahí tuve un poco de experiencia de subirme un Uber y charlar con gente que trabajaba en Google, gente súper crack para lo que hacía y como que, ¿por qué no puede suceder este tipo de cosas en Bolivia? Algunos de los clientes que he tenido o que estoy trabajando actualmente, empresas que creo que confían en nosotros, porque desde muy temprano como firma le pusimos mucha prioridad a la tecnología, ¿no? Y creo que para nosotros fue de ninguna manera una apuesta, era seguro que esto iba a suceder, nada más era una cuestión de cuánto y queríamos estar bien posicionados y tener una relación con este tipo de actores y experiencia para poder trabajar cuando esto de verdad se vuelva una economía súper significativa en el país. Algunas de las startups y buenos amigos con los que he estado trabajando este año y probablemente los 3 años pasados, con ellos trabajamos en toda la fase de su negocio, desde actividades de iniciación hasta levantar capital, lo que sea que necesiten. Y ahora entrando en materia, ¿por qué Open Banking? Y cuando Hugo y el equipo de la Fundación Internet Bolivia nos hicieron la propuesta sobre trabajar con ellos, inicialmente era fintech. Y nos pusimos a pensar conjuntamente entre todos qué hacer para que sea algo útil para todos y caímos en la conclusión de que compartir información y datos hoy en día es algo central para todos los modelos de tecnología financiera. Perdón. Sean de la vertical que sean el modelo de negocio que tengan, es súper importante para ellos, para poder competir, para poder tener acceso al mercado y para poder principalmente proveer un servicio y un producto más atractivo para los clientes desde un punto de vista tecnológico, tener acceso a la información. Entonces Open Banking en esencia se centra en esa idea, compartir información y usarla para prestar servicios y darle productos
venderles productos a, en este caso, clientes del sistema financiero. Entonces, aquí doy una dinámica que es de dos lados, no necesariamente es lo que pasa en Bolivia. Por ahí hace un tiempo, el caso de Bolivia era mucho más la de la izquierda, donde el sistema financiero era entidad financiera y usuario. Y aquí capaz, perdón, abajo falta un dato que es súper importante, y si eso sí es real hoy en día, la mayoría de los datos de los clientes financieros los tienen las entidades financieras hoy en día. Entonces esta dinámica global hace que toda la innovación, competencia, creatividad y todas las cosas que podríamos querer para el ecosistema estén concentradas en los bancos, que está buenísimo, pero creo que hay una propuesta de valor súper interesante en abrir ese sistema y que haya cada vez más participantes. Entonces, a mí me alegra, por ejemplo, que hoy en día gran parte de lo que muestro a la derecha, de cierta manera se está comenzando a dar, ¿no? Existen agregadores, existen telecoms que están proveyendo servicios de alguna manera financieros, por ejemplo, billeteras móviles, entidades financieras, servicios de pago, etcétera, como que hay un ecosistema más diverso. Y lo que nosotros proponemos es darle un empujón a eso a través de una estructura normativa más unificada, proporcionada al rol que cada uno va a cumplir dentro de ese sistema. De ninguna manera queremos que la regulación sea un impedimento para avanzar este tipo de economía. Y apuntar cada vez más a que sea el caso de la derecha, que sea un ecosistema mucho más diverso. Entonces, en esencia, eso es Open Banking. Y es el primer punto importante que creo que se debería llevar a casa en esto. ¿Por qué querríamos que esto suceda? Porque si comenzamos a compartir datos, vamos a tener un sistema financiero más diverso, más inclusivo, porque seguramente las startups van a encontrar una manera de bancarizar a quienes todavía no están bancarizados. Vamos a tener mejores precios y un sinnúmero de beneficios que más adelante voy a comentar a detalle. Y como les decía, ya está sucediendo. Creo que lo que hace el Banco Nacional de Bolivia es súper interesante porque no solo ellos tienen una cuestión declarativa, sino que tienen un programa de Open Banking que lo han establecido con una biblioteca de APIs, que más adelante voy a profundizar en el concepto, y que han ganado premios a nivel internacional y que creo que han sido un poco los pioneros en este ámbito. Y por ahí el desafío para el Banco Nacional y otros bancos como el Banco de Crédito, que también lo viene haciendo, es incrementar o hacer que esa parte de su negocio sea más significativa en comparación con el resto de sus negocios tradicionales. Pero creo que es un buen comienzo y creo que ya tenemos en Bolivia ejemplos de esto que estamos nosotros proponiendo como Open Banking. Desde el sector público, el informe de vigilancia del sistema de pagos del Banco Central el año pasado, de la edición pasada, equivalente al 2021, ya menciona al Open Banking como un concepto que ellos tienen presente, que quisieran explorar a mayor profundidad. Y yo creo que es importante desde el punto de vista regulatorio porque el Banco Central ha dado señales en el pasado a través de este tipo de informes de lo que piensa hacer en el futuro, ¿no? El 2021 veíamos en ese reporte digamos, mucho énfasis en el rol que están teniendo las pasarelas de pago. El 2022 se emitió normativa para estructurar este tipo de cosas en Bolivia. Entonces, creo que hay una relación ahí bien interesante de qué está pensando el Banco Central a través de plasmarlo en este tipo de reporte y lo que podríamos prever para el futuro. Y si esa lógica sigue siendo actual, probablemente vamos a conversar de Open Banking en una esfera mucho más pública en adelante. Bueno, y hay un texto nada más explicativo de lo que, del apartado específico que tenía el Banco Central. Y de ahí el segundo punto importante, y capaz continuando con lo que les mencionaba antes, es que los modelos de negocio Open Banking son interesantes porque por un lado existe el software de la entidad financiera, como cualquiera que hoy en día conocemos, y que necesita comunicarse con el software de un tercero proveedor de servicios, ¿no? Es decir, pasamos de un sistema financiero donde solo hay entidad financiera y cliente, y donde tendríamos idealmente entidades financieras, clientes y terceros proveedores de servicios, ¿no? Entonces, para que ambos software de estas empresas o entidades se comuniquen, tiene que darse, generalmente se da, no tiene que darse, pero generalmente se da ahí el estándar de la industria a través de APIs, que son básicamente software que hacen que dos programas distintos puedan hablar entre sí, ¿no? Y para facilitar este proceso, lo que sucede en otros países y lo que idealmente sucedería en Bolivia, que de cierta manera ya pasa, es que los bancos desarrollan una biblioteca de APIs. Es decir, si por ejemplo un tercero proveedor quiere usar información de dónde están los cajeros automáticos de cierta entidad financiera, debería haber una API específica para el propósito, ¿no? Otro ejemplo bien interesante es consolidación de información financiera. Todos nosotros tenemos cuentas bancarias en más de un banco.
Y sería súper interesante que haya un producto que nos diga qué tenemos en cada uno, y cuál es el saldo y a quién le debemos qué, ¿no? Porque digamos que varios bancos tienen propuestas de valor distintas y nos podría interesar tener negocios con varios bancos. Entonces existiría una API específica que te dé esa información específica para que alguien pueda proveer un servicio que centralice todo eso. Y que no necesariamente sea el banco, que sea un tercero proveedor de servicios como lo mencionamos acá. Entonces, entre esos dos pilares, compartir información y el que la información sea útil, o sea, se le agregue valor en la perspectiva de accesarla y darle uso, creo que son las dos ideas principales del Open Banking. Y algo por ahí un poco más escrito para que no tengan que depender de lo que les estoy mencionando, es en esencia la práctica donde proveedores externos pueden acceder, y resalto la palabra ahí en otro color porque es súper importante, a la información financiera del cliente que ahora son contenidas en entidades bancarias para usarla para proveerle servicio. Y la particularidad es que este acceso debe ser de manera digital, de manera segura y que principalmente sea consentida, ¿no? bajo el encuadre regulatorio que ahora tenemos para ese tipo de acción. Entonces, nosotros por ahí, digamos, ¿por qué proponemos, o cuál es la idea interesante de proponerlo como próximo paso? Primero que nada, pensar en Open Banking como no solamente sistema de pago. Y lo digo porque en otros países es súper común, por ejemplo en la Comunidad Europea se comenzó con una directiva de Open Banking que estaba enfocada en sistema de pago, es decir, que no solo las entidades financieras procesen pago, sino que también terceros proveedores puedan iniciar pago, ¿no? Que no necesariamente sean entidades financieras. Y creo que hay un mundo de cosas más allá del sistema de pago. Entonces nosotros queríamos ser claros de que buenísimo hay un sistema de pago, pero Open Banking incluye un universo de cosas por separado. Lo que ya les había mencionado, que creemos que Open Banking es un punto de convergencia entre muchos modelos de fintech. No venimos a decir todos, pero diría que la mayoría. Y hay unos beneficios que capaz más adelante los tocamos, y que el último punto que es interesante es crear un ecosistema. En Bolivia se escucha mucho del ecosistema de startups, y creo que dentro de esta categoría macro se van a ir creando diferentes ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, la conjunción entre el sistema financiero y el sistema de startups es básicamente el sistema de fintech, ¿no? Y dentro de ese puede ir creándose otros que tengan sus propias dinámicas y propios negocios. Entonces nuestros objetivos dentro del policy paper, y que los animaría a que lo lean a pesar de que es un poco extenso, lo tratamos de hacer en lenguaje simple y entendible. El primer objetivo es determinar el estado actual de la regulación de Open Banking en Bolivia, es decir, qué hay y qué no hay. Identificar cuáles son las probables barreras de entrada y oportunidades de mejora para el sistema financiero, y que sea el concepto de Open Banking el próximo paso para la innovación financiera. Tan simple como eso, pero creo que hay muchas cuestiones interesantes entre medio. Entonces, ¿cuál es el estado actual del sistema de la regulación de Open Banking en Bolivia? Y traté de hacerlo un poco gráfico, seguro que hay matices legales entre medio, pero lo primero que podemos observar es que no hay regulación específica de Open Banking, ¿no? Creo que eso no es un misterio para nadie, pero sí hay que, digamos, ponerlo sobre la mesa porque es importante para el análisis. Que el último informe del Banco Central ya menciona este tipo de cosas, que es un elemento importante que nos da a entender de que próximamente lo vamos a estar discutiendo de una perspectiva regulatoria. El tercero, que creo que es súper interesante, la Ley de Servicios Financieros incluye un texto específico que le da la posibilidad a la ASFI de analizar solicitudes de nuevos servicios y poder aprobarlas. Eso significa que no necesariamente todos los nuevos modelos de negocio o todos los sistemas macro de modelos de negocio tendrían que ser aprobados por una acción legislativa, por todo el proceso legislativo. La ASFI tiene facultades dentro de la Ley de Servicios Financieros para poder tomar acción normativa con relación a este modelo de negocio. También la normativa de la ASFI actualmente ya incluye una definición de qué es una API, y creo que es súper importante porque eso nos da una señal de que tienen presente el concepto, saben el rol que están cumpliendo dentro del sistema financiero y las transacciones hoy en día, y capaz es necesario llevar esa definición y ese rol específico a un 2.0 el próximo nivel. Ya existen actualmente estándares para procesamiento de transacciones, intercambio de información, etc. O sea, ya se está dando en el mercado este tipo de transacciones. Entonces lo que hay que hacer es que hayan estándares un poco más claros y específicos para este rubro que tiene sus dificultades y su riesgo. Y la ASFI y también el Banco Central, que no lo coloqué ahí, pero
es también real, tienen provisiones que les permiten dar un proceso, que las entidades pasen por un proceso de no objeción para poder proveer un servicio al público. Y cualquiera por ahí se podría preguntar cuál es la diferencia entre que esté permitido y un proceso de no objeción. Básicamente lo que está permitido es lo que la norma te dice, esto puedes hacer. Pero para las cosas que por ahí no podía prever, voy a abrir un camino que sea el de la no objeción, cosa que en el futuro, cuando haya modelos innovadores y muchos años después de que salga la norma, podamos todavía ajustar la regulación a nuevas realidades económicas, tecnológicas, de servicios, etc. ¿no? Entonces, es un mecanismo útil, no sé si sea el mejor, diría que tal vez hay alternativas mejores con un proceso de no objeción y es parte de lo que proponemos con nuestra investigación. ¿Cuál es el potencial del Open Banking? Básicamente, tener un sistema o un conjunto de servicios y productos mucho más diverso. Es decir, el rol de los bancos y las entidades financieras en general es súper interesante, pero todos tienden a, digamos, a alinearse a un cierto tipo de modelo de negocio porque le funcionó a alguien más o porque es un negocio bueno en general, versus lo que podría ser una fintech, una startup en el ecosistema y con las posibilidades de operar con más información, que podría darse cuenta de que, por ejemplo, los taxistas no tienen cómo cobrar inmediatamente ciertos montos encima de no sé qué, y les damos una solución en 3 semanas en vez de 3 años. Hay una cuestión muy interesante de agilidad que las startups tienen, que no es común en otro tipo de entidades tradicionales y que podría resultar o generalmente resulta eso en otros países, en mayor diversidad de productos y servicios. Menores costos, porque definitivamente abriría el mercado a mayor competencia, y creo que es algo que las entidades financieras no ven como malo. En mis conversaciones, nuestras conversaciones con ellos para este ejercicio de la investigación, estaban súper abiertos. Ellos estaban bien entusiastas en que esto suceda porque ven que todo este nuevo empuje tecnológico les puede generar negocios, puede mejorar la calidad de vida de sus usuarios, etc. Entonces no he encontrado yo personalmente en ellos algo que pueda objetar en que la competencia no sería buena. Totalmente al contrario. Mayor información para que los usuarios tomen decisiones. Creo que los últimos 3 años y desde la pandemia principalmente ha sido bien interesante toda esta dinámica de las aplicaciones móviles de los bancos y las aplicaciones web, principalmente las móviles. Es un gran avance y creo que hay bancos que se lo han tomado más en serio este desafío que otros, pero todavía hay cosas que se pueden hacer por encima de eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el pago por QR 2.0? Hoy en día tenés que todavía entrar, escanear una foto, una imagen o sacar una foto, por ahí no tenés un registro centralizado, no siempre te avisa cuándo llega la transacción. Hace unos meses ya comenzaron a implementar esa funcionalidad, pero creo que tener información es algo súper importante para los usuarios y Open Banking es el camino para este tipo de cuestiones. Unificar la información financiera y por último, diversificar las fuentes de ingresos. Algo que conversé con muchas entidades y que tenían un poco de aprensión era que a su entender, o digamos entender de alguien que ve conservadoramente la normativa, es difícil que puedan cobrar por otros tipos de servicios que no sean necesariamente los nucleares de las entidades financieras. Y eso significa que por ahí no pueden cobrar por abrir su librería de APIs a terceros proveedores, o por ahí cómo van a desarrollar un modelo de ingresos en base a nuevas tecnologías. Entonces, sería súper útil a través de este tipo de cosas como Open Banking, de poder darle claridad a los bancos y decirle, si eso agrega valor al cliente, no hay problema en que cobres un precio en la medida que sea razonable, como siempre ha sucedido en la regulación en Bolivia. Y nuestra principal recomendación sería una norma que cumpla 3 propósitos. Y digo norma específicamente para no decir ni ley, ni decreto supremo, ni nada, porque creo que es una conversación un poco más para el futuro de cómo debería implementarse esto. Nosotros tenemos algunos pareceres sobre cómo se puede hacer, pero creo que es una conversación que tenemos que tener como sociedad porque la acción legislativa y la voluntad legislativa es algo que no es tan frecuente. Sucede mucho que los proyectos que comienzan necesariamente terminan siendo promulgados como inicialmente comenzaron, entonces hay un sinnúmero de cosas que hace que prefiramos usar el término normativa y como primer paso que establezca Open Banking como una política de Estado. Y eso a mi parecer es súper interesante porque establece que para Bolivia es importante esto y nos pone en el mapa con otro tipo de perspectiva, ¿no? Es decir, es declarativo y a la misma vez lo establece como prioridad. Por más de que no sea nada más que decir, para nosotros es importante esto. Que unifique toda la normativa aplicable y creo que es importante porque hay mucha regulación dispersa en varios reglamentos, la operatividad
de la fintech y de las entidades financieras es bastante espesa y tiene mucha regulación encima, que creo que tiene el lado positivo de que es seguro, de que trata de que ese tipo de productos sean equitativos pero también seguros. Y creo que sería una buena oportunidad para organizar y para centralizar todo lo relativo a esa materia en específica a través de esta normativa y que sean reglas claras y que eso nos dé previsibilidad y que nos dé incentivo. Y conversábamos con Claudia antes de comenzar este evento de qué tan importante, bueno, primero que nada, la conversación en el sentido de que a veces se escucha mucho de que regulación es algo negativo. Y puede serlo, ¿no? Regulación es un mecanismo más que un fin, pero puede ser muy positivo porque los inversionistas, principalmente en sectores como finanzas o bancarios, que son sensibles, quieren tener un entendimiento de qué se puede y no se puede hacer en el país. Entonces, nosotros como abogados nos encantaría decirle blanco y negro, no necesariamente es el caso muy frecuentemente, pero creo que este tipo de normativa sería un muy buen incentivo a que apuesten por Bolivia inversionistas locales, extranjeros, emprendedores locales, extranjeros, porque ya como país hemos determinado que es una prioridad y le hemos asignado reglas claras y proporcionales, es decir, a un tercero proveedor no le vas a poner la misma regulación que un banco, y creo que es el énfasis que hacemos en proporcionalidad. Y aquí son, capaz para terminar, nuestras recomendaciones, que son 7 para este tipo de normativa: que el acceso sea regulado, es decir, que haya un conjunto de reglas mínimas para que un tercero proveedor pueda acceder a la información de un cliente financiero y pueda a su nombre iniciar transacciones, sean o no sean de pago, pero sí iniciarlo a su nombre. Que sea seguro, es decir, que hay una estructura sobre la cual todos nosotros podamos estar seguros de que nuestra información está manejada de manera adecuada, que es confiable, que no es sujeta a poder repudiarla, de que es compartida solamente a la medida que nosotros le hemos consentido, de que hay una infraestructura tecnológica para protegerse de posibles ataques cibernéticos y todo ese tipo de cosas que es importante y que creemos que deberían incluirse. Este punto es súper importante y es que exista uniformidad de condiciones. Hoy en día todo este tipo de modelos de negocio open banking que se están dando, un poco ahí, digamos, empíricamente y obviamente con mucha estructura, pero primeros pasos, sería útil que quienes sean terceros proveedores de servicios dentro de esta estructura tengan una uniformidad de condiciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo que negociar con el banco A un contrato específico y ahí con el banco B otro contrato y ahí con el banco C, el negocio se vuelve prohibitivamente caro en costos legales, en costos logísticos, en que el modelo de negocio sea centralizado y unificado y tendiente a ser exitoso. Entonces la uniformidad de condiciones hace que todos sepamos cuáles son las reglas del juego y podamos sujetarnos a que suceda de una manera más previsible. Mitigar riesgos a través de seguros. Esto, digamos, es como que hay regulaciones en el mundo que sí lo hacen, que imponen requisitos de tener seguros, otras que no, pero creo que es muy importante tocar que los bancos y las entidades puedan cobrar por ese servicio, si no, no hay un incentivo para hacerlo. Y que la inclusión de este tipo de normativa sea gradual, y creo que Brasil es un muy buen ejemplo de cómo implementar Open Banking, porque la primera fase que ellos realizaron fue específicamente destinada a sistemas de pago y unificación de información financiera. Recién en la fase 2 y 3 van a implementar, iniciar transacciones que, por ejemplo, no sean de índole de pago, es decir, que puedas cambiar de un banco al otro o otro tipo de transacciones. Entonces, esa lógica de ir implementando normativa de manera gradual, estructurada y previsible hace que todos los actores del mercado puedan planear y proveer servicios de la mejor manera en ese contexto. Y que sea muy importante también dentro de esta normativa que se proponga que haya mecanismos que hagan que proveer consentimiento sea súper simple para los usuarios y clientes. Creo que con esas cosas serían las 7 recomendaciones más la recomendación principal de tener una normativa que cumpla con esos 3 propósitos. Entonces, con eso cierro por ahí un poco el tema de Open Banking. No sé si por ahí ahora es el momento de preguntas, si no sigo. Ok, perfecto. Y les hablo súper rápido sobre Policy Paper para darle ahí espacio a Pablo, que está súper interesante el tema. Lo que hemos tratado de hacer en esta investigación es describir cómo actualmente está regulado el sistema. Y en el primer sentido, ¿cuál ha sido la realidad? Últimamente ha tomado mucha relevancia el sistema de pago, el nivel de transacciones, por ejemplo, el código,
lo que se transacciona por código puede llegar a cientos de millones de transacciones al año. Capaz es una cifra exagerada, pero para dar la idea de que es un mecanismo de pago, un medio de pago súper relevante en el país y todo el mundo seguramente lo está usando, ¿no? Ha habido un mayor interés de los reguladores para comenzar a interesarse por esto, vale la redundancia, y tratar de entenderlo para regularlo, ¿no? Parte de eso es el reglamento de pasarelas de pago que se emitió hace no más de 2 semanas o 3, si no me equivoco, y que el Banco Central ha hecho un buen trabajo, es un trabajo bien estructurado en incentivar a que las entidades financieras se interconecten y que sus sistemas sean interoperables, es decir, todos los sistemas de pago, idealmente cuando concluya el plan del Banco Central, que creo que es en 2024, deberían poder interactuar entre sí y la gente debería poder recibir en una cuenta de banco su dinero independiente de cuál sistema de pago específico esté usando. Y un poco la historia nada más para ver cómo llegamos acá. Tenemos la ley de bancos y entidades financieras que data de los 90 y fue todo por ahí un 1.0, digamos, de estructura normativa con relación a ese sector en específico. En 2013 llega la ley de servicios financieros que da un poco la vuelta al esquema que anteriormente se manejaba, crea bancos múltiples, categoriza de manera distinta las entidades financieras y crea las empresas de servicios complementarios, que parte de ellas son empresas de servicios de pago. Y en 2017, parte de lo que les mencionaba, digamos, producto de todo este avance tecnológico y normativo, se dieron 15 millones de operaciones con instrumentos electrónicos de pago por un valor de 55.000 millones de bolivianos. Y esa cifra seguro que se ha multiplicado por 5 y por 6 post pandemia, fácilmente. En 2019 la implementación del pago QR con las cifras que ven ahí. Y en 2021 el reglamento del BCB que incluye perdón, 2022 debería ser. Bueno, en 2021 de hecho, porque la primera vez que se menciona pasarelas de pago es en ese reglamento en específico. De ahí el 2022 con lo más reciente que sucedió, que es la reglamentación de la pasarela de pago, que seguramente han escuchado o han visto noticias sobre que PayPal va a llegar a Bolivia. Yo tengo mis reservas, creo que es una cuestión más de negocio, de normativa, pero hace que se abra la posibilidad de que muchos operadores de esta industria puedan operar de una manera más segura. ¿Y cuáles son los actores relevantes? Administradores de tarjetas electrónicas, que en Bolivia hay 2 específicamente. Empresas de servicio de pago móvil, que hasta donde entiendo hay 2. La más reciente es la del Banco Ganadero con Yo Lo Pago. Y pasarelas de pago, que aquí di un ejemplo, pero la verdad que creo que son hasta el momento unas 20, entre 20 y 25. ¿Cómo se divide el mercado de instrumentos electrónicos de pago? Está mayormente inclinado hacia transferencia, un 66% alrededor, casi 20% de tarjetas electrónicas y billeteras móviles alrededor del 14.6%. Ahora, lo que hay que considerar para la parte de transferencia electrónica de fondos es que ahí se incluyen las de alto valor, es decir, las que hacen los bancos entre sí, no las que hacemos nosotros para pagar un taxi o capaz la cuenta de un almuerzo, etc. Creo que esa es parte de la razón por la cual las transferencias bancarias tienen tanta prevalencia, pero sí es significativo las de menor valor, las que hacemos todos nosotros todos los días. Y ahí existen las pasarelas de pago, que es el hito más reciente, que existe una administradora de pasarela de pago como figura ya explícitamente establecida en la norma, recientemente regulado por el Banco Central. Todavía tenemos que ver qué va a pasar con lo que regule la ASFI al respecto, es decir, el Banco Central dio pautas y ciertas reglas que ya están en vigencia, y el Banco Central, y la ASFI debería reglamentar a su vez y darle un poco más de estructura y forma y comenzar a supervisar su cumplimiento y dar un periodo seguramente de transición para que se adecúen. Y en esencia es un canal de pago que agrupa o aglutina varios tipos de instrumentos electrónicos de pago y que ha sido súper útil en Bolivia, porque si cualquiera de nosotros quiere comenzar un negocio hoy en día, probablemente tenga que aceptar más de un tipo de medio de pago para que sea exitoso, ¿no? Efectivo, tarjeta y por lo menos transferencia, ¿no? Con QR. Entonces las pasarelas facilitan mucho ese trabajo porque agarran todos esos actores que son necesarios para que ese pago suceda y los hace hablar entre sí, y simplemente el comercio o el cliente o recibe la plata o envía la plata dependiendo de qué lado de la operación está. Y hay 2 categorías específicas, no voy a entrar mucho en detalle, pero creo que la principal diferencia es que los facilitadores transfieren los fondos de la cuenta de banco del usuario a las cuentas del banco de comercio, es decir, directamente. Y los agregadores, a su vez, o a diferencia de los facilitadores, hacen que el flujo de dinero pase por sus propias cuentas.
Lo que regula básicamente esta nueva normativa es que tienen que existir estándares contractuales entre las entidades financieras con las pasarelas de pago. Eso no era el caso antes. Existe cierta responsabilidad para que las entidades financieras vean de que se cumplan esos requisitos mínimos, o sea, no son contractuales nada más, sino que son operativos. Y eso resulta en lo que nosotros llamamos un compliance indirecto, es decir, la regulación volvió a los bancos una suerte de supervisor de las pasarelas de pago. Que creo que es una salida práctica, habrá quien le guste más o menos, pero creo que es una manera práctica de llevar adelante eso. Y ojo, que algo que es súper beneficioso es que las pasarelas de pago no necesitan licencia específica, que creo que ahí se aplicó correctamente el concepto de regulación proporcional a su rol, ¿no? Aquí un poco nada más por todas estas noticias de este año, perdón, esta semana sobre PayPal y demás. Esta regulación nueva del Banco Central sobre las pasarelas de pago no menciona explícitamente qué sucede con actores internacionales, ¿no? Eso por un lado. Si no están basados en Bolivia, de cierta manera es posible que operen en la medida en que cumplan ciertos preceptos normativos que están regulados por el Banco Central, más adelante por ASFI, y son los que un poco ya comenté en adelante. Entonces creo que solo para poner ahí un dedo sobre la balanza de que seguramente todas las pasarelas de pago que son Big Tech, como mencionaba Hugo, podrían estar en Bolivia, pero los desafíos son más de tamaño de mercado, de usabilidad o transaccionalidad, de volumen de negocio que hay en Bolivia y por otro tipo de cosas que seguramente no es algo tan regulatorio. Y lo último, ya aprendí que dejar mi correo no es tan útil por si tienen consultas, así que la ventaja es que mi nombre es un poco raro porque pone en Instagram o en LinkedIn y le sale, así que como cualquiera que quiera charlar y le parezca divertido estos temas, más que bienvenido. Así que gracias.